Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. En este episodio vamos a ver el último sintetizador que nos faltaba y ese es Transistor Base. Transistor Base dentro de los sintetizadores creo que es uno de los más sencillos de utilizar y sobre todo ya que vimos todo lo demás, porque solamente nos permite hacer un tipo de sonido. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Mientras más fácil es de usar un sintetizador, normalmente también la calidad de los sonidos o digamos que la gama de sonidos que podemos obtener va a ser también más reducida. Vamos a ver entonces cómo se compone. Solamente tenemos estas tres pestañas y es que Transistor Base está enfocado únicamente en hacer un tipo de sonidos que se consideran como sonidos ácidos. Vamos a escuchar un poquito. Si nosotros le damos reemplazar Transistor Base, vamos a ver que este es el sonido predeterminado. Aquí podemos seleccionar entre dos formas de onda. Voy a apagar aquí toda la resonancia y esto nada más para que lo puedan ver. Tenemos una forma de onda cuadrada y también tenemos una forma de onda diente de sierra y lo que está en medio entre cuadrada y diente de sierra. Luego tenemos un filtro paso bajo. Aquí tenemos el corte del filtro y su resonancia. Aquí lo interesante de este filtro a comparación de otros es que sin importar que tengamos muy alta la resonancia, el sonido no molesta y de hecho es algo de lo más poderoso que tiene este sintetizador, que combinando la resonancia alta con la distorsión podemos obtener unos sonidos muy interesantes, muy agresivos. Luego tenemos esto que dice Envelope Mode. Esto no es otra cosa más que un envolvente que se está aplicando al filtro y con esto seleccionamos qué tanto le vamos a aplicar de ese envolvente. Ok, es un envolvente de filtro. Luego tenemos aquí el decay, simplemente es eso, el tiempo de caída del envolvente del filtro. Y luego tenemos este que se llama Accent. El Accent lo que va a hacer es que cuando el Velocity supera el 100%, va a aumentar momentáneamente el corte del filtro y la resonancia. Por ejemplo, voy a ponerlo por aquí y voy a dejar el Accent en 0. Aquí, más o menos por aquí, pueden escuchar esa diferencia. Aquí para atrás suena casi todo igual, pero cuando supero el 100%, cambia un poquito. Ahora vamos a darle todavía un accent muy exagerado y vamos a escuchar de nuevo. Esto nos puede ayudar para que cuando estamos haciendo la secuencia dentro del piano roll cambiando los velocities, podemos crear algunas secuencias que sean más interesantes. Vamos a ver la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es la de distorsión. Aquí podemos activar el módulo de distorsión. Y normalmente esto va a sonar mejor cuando tenemos una resonancia más alta. Podemos meter un filtro paso alto antes de que se aplique la distorsión. Aquí aplicamos la cantidad de distorsión que queremos, 0 o el máximo. Y también el volumen después de la distorsión. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que este es un sintetizador monofónico, solamente pueden oprimir una nota a la vez. Muy bien, vamos a ver la última pestaña.
La última pestaña dice Pulse Width y es que esto solamente va a funcionar si tenemos la forma de onda cuadrada. Si yo tengo la forma de onda de diente de sierra, nada de lo que yo hago aquí va a tener efecto. Tenemos que seleccionar la forma de onda cuadrada. Para la forma de onda cuadrada voy a apagar aquí todo esto para que lo podamos también visualizar. Es que ahí está, podemos cambiar el ancho del pulso de la onda cuadrada. Este es el más delgado. Y también nosotros podemos cambiar este control, cómo se está moviendo con estos dos controles. Con este vamos a poner un LFO, modulando el PW, el Pulse Width. Y con esto vamos a seleccionar la velocidad de ese oscilador. Ok, realmente son los únicos cambios que pueden hacer estos dos controles. Pero bueno, es muy simple de utilizar y aquí lo interesante es hacer automatizaciones, por ejemplo, dentro del cutoff y la resonancia con un cierto nivel de distorsión. Por ejemplo, voy a encenderlo, vamos a aplicar un nivel de distorsión. Y a esto le pueden poner los efectos de delay, de reverberación y cualquier otra cosa de todo lo que tiene FL Mobile. Muy bien, con esto vamos a terminar entonces el apartado de los sintetizadores, los instrumentos, y vamos a ver unos cuantos tips más adicionales en el resto del curso de FL Mobile. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan se van a perder los últimos episodios y algunos tips extra que les pueden funcionar. Y además vamos a hacer una sesión práctica para que vean desde el principio cómo se comienza a construir una canción en FL Mobile. No olviden también que si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.